Hola con todos nuestros escuchas de Impunity Observer Podcast. Mi nombre es Paz Gómez, les acompaño el día de hoy en el podcast y tenemos la presencia de Salvador Narraya, quien hasta recientemente ocupó el cargo de primer designado presidencial en Honduras, que es un cargo similar al de la vicepresidencia, desde 2022 y su reciente renuncia se dio también por anunciar que participará en las elecciones presidenciales. En este momento hablamos de elecciones primarias. Salvador, bienvenido. Gracias, Paz. Bueno, como primer designado presidencial, usted denunció haber sido marginado por la presidenta Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya. ¿Podría compartirnos un poco más de los detalles sobre esta experiencia y cómo afectó su capacidad para influir en el gobierno? Nosotros hicimos un acuerdo con la familia Zelaya, con Mel Zelaya y su esposa, en el sentido que gobernaríamos juntos, que tomaríamos las decisiones consultando el uno con el otro. Ese fue el plan cuando se firmó una alianza que en ningún caso fue ideológica, sino que se hizo para sacar a un dictador que ya tenía 12 años gobernando y que estaba sindicado por narcotráfico. Infortunadamente, desde el primer momento, Mel Zelaya cogió las riendas del gobierno, incluso marginó a su esposa, que solamente recibe órdenes de él, y en el caso mío, no me dio ninguna atribución, me dio un pequeño presupuesto el primer año, después me lo quitó y me tuvo totalmente al margen de las decisiones. Entonces, ante una situación de ese tipo, yo empecé a cuestionar las malas decisiones que se estaban tomando porque siempre supimos que ellos no tenían la capacidad para gobernar solos y que necesitarían del concurso de personas científicas. Y se fue deteriorando la situación hasta que el 30 de abril de este año me aceptaron la renuncia y yo estoy en este momento en otro partido político, que es el Partido Liberal, el partido más antiguo de Honduras, donde encabezo una corriente política que tiene el 72% de aceptación para las próximas elecciones del 9 de marzo, que son elecciones primarias. ¿Cuáles cree ustedes que han sido las decisiones y las políticas de la actual administración que más daño están haciendo a Honduras? Como todos los que me escuchan saben, la inversión extranjera es la que genera empleo y la inversión local. Pero se pusieron medidas dentro del actual gobierno con diferentes empresas donde empezó a existir la duda de la seguridad jurídica y del respeto a las leyes localmente. Esto hizo que muchas personas que tienen empresas, tanto locales como internacionales, decidieran fugarse y también sacar sus capitales. Mucha gente aumentó en su ida a los Estados Unidos, aumentó la migración y la inseguridad en Honduras también aumentó. Entonces, los principales daños son esos. No hay generación de empleo, hay una clara orientación hacia los regímenes como el régimen de Venezuela, eh, un régimen autoritario donde prácticamente el Congreso de la República fue absorbido por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también fue absorbido por el Poder Ejecutivo. O sea, se rompió el Estado de Derecho y se tomó las mismas medidas que otrora se han tomado en Cuba y Venezuela. Como yo soy un demócrata, estoy en contra de eso y mi única opción era ir a la oposición, donde siempre he estado, para evitar que esto se haga una costumbre. Y dentro de lo que usted menciona de la relación de Honduras con ciertos regímenes totalitarios, vemos cómo Honduras ha cesado las relaciones con Taiwán y ha empezado a fortalecer, incluso con el tema del tratado, China. ¿Cuál es su postura acerca de este cambio diplomático y qué puede ser el impacto del tratado con China a medio y largo plazo? China, la experiencia que tenemos con China, lo sé muy bien, en Latinoamérica y en los países africanos. China es el mayor productor del mundo, el mayor abastecedor del mundo. Normalmente China puede ofrecer lo que quiera ofrecer y lo que necesitan estos pequeños países. En Costa Rica les construyó un estadio para que rompieran relaciones con Taiwán, pero hoy Costa Rica se arrepiente de haber hecho eso hace aproximadamente 15 años. Los demás países ven que China realmente no cumple, sino que simplemente los engaña
así como cuando venían los españoles y les mostraban los espejitos a los aborígenes. Entonces, China, en el fondo, lo que anda buscando es apoderarse de tierras dentro del continente americano, así como lo han hecho dentro del continente africano, así como le han quitado a Perú y a Bolivia las minas en las cuales ellos invirtieron. En el caso de Honduras, Honduras prácticamente exporta casi nada. Casi todas las cosas que Honduras puede exportar son muy poco con respecto a un gigante mundial como es China. Hoy Honduras intenta hacer un tratado de libre comercio, que es ilógico, porque no hay comparación con la economía de China y la economía de Honduras o de cualquier país centroamericano. Así que yo, cuando llegue a ser presidente, voy a retomar la relación con Taiwán y continuaré relaciones comerciales, por supuesto, con China, que es un gran productor que abastece prácticamente a todo el mercado mundial. Enfocándonos un poco más en el tema de las elecciones. ¿Cómo ve usted la situación actual de las elecciones? ¿Cómo están las condiciones para llevar a cabo las elecciones primarias? ¿Y cuál puede ser el resultado de estas para lo que viene como, digamos, el impacto que tendrá en el escenario político previo a las elecciones de noviembre? En este momento, el gobierno, encabezado por Mel Zelaya, aunque hacia el exterior se dice que la presidenta es Xiomara Castro, pero el que gobierna y toma todas las decisiones es Mel Zelaya, está tratando de ensuciar los procesos porque sabe que especialmente el proceso en el cual va a participar el partido de Mel Zelaya, diríamos Partido Comunista, aunque ellos se hacen llamar Libertad y Refundación, ellos no tienen ninguna posibilidad de ganar. Se convirtieron en la fuerza minoritaria, especialmente basados en los datos de las últimas dos elecciones, en las cuales ganamos las elecciones en alianza conmigo. 2017 y 2021, yo el 2017 fui presidente en alianza con Libre y Mel Zelaya entregó mi triunfo a cambio de canonjías dentro del sistema electoral y dentro de los ministerios de Honduras. 2021, el hecho de que nuestra fuerza, que yo encabezo, se sumara, le sumó a ellos 1.2 millones de votantes, que son los que le permiten en este momento estar en el poder. Entonces, ellos realmente no tienen hoy más de 300.000 o 400.000 votantes, pero tienen el dinero del presupuesto nacional y otros dineros que por ahí se acercan, que ustedes imaginarán más o menos de dónde vienen en estos países. Pero nosotros dentro del Partido Liberal, el Partido Liberal que estaba en último lugar, con el ingreso mío y de otras personas que hemos lanzado candidatura, hoy se perfila como el partido más grande. Y entonces dentro del Partido Liberal vamos a ir a elecciones internas el 9 de marzo para que el ganador compita contra el Partido Libre. El Partido Libre, la única posibilidad que tiene el partido del comunista Mel Zelaya es ensuciar las elecciones, crear caos, armar estos colectivos que antes se han llamado con otros nombres en Venezuela para ensuciar las elecciones y evitar que los procesos sean limpios y transparentes. Gracias, Salvador. Una pregunta puntual con respecto a efectos de que nuestra audiencia, más allá de Honduras, comprenda la dimensión de los números de votos. ¿Cuál es el registro electoral en Honduras o más o menos el porcentaje de asistencia al voto? Se estima que están aptos para ejercer el voto aproximadamente 6 millones de personas. La población en Honduras es de 10 millones. La mayor parte de la población es joven, es menor de 40 años, en un 60%. De los 6 millones hay un abstencionismo tremendo que puede andar en la mitad. La última vez hubo menos abstencionismo, se llegó a 3.3 millones de votantes. Yo estimo que esta vez, que en el caso mío voy a participar dentro de un partido que tiene muy buena estructura, eh, vamos a probablemente a llegar a 4 millones de personas ejerciendo el voto, especialmente en las generales, aunque esperamos desde marzo, porque las generales son el 30 de noviembre del próximo año, pero en las primarias del 9 de marzo próximo esperamos desde el Partido Liberal superar el millón y ojalá llegar al millón y medio de votantes.
Perfecto. Y usted hablaba sobre las alianzas políticas anteriores, ¿no es cierto?, en las que usted también había participado. ¿Cuál es su punto de vista actual sobre en estas elecciones llevar o no a cabo coaliciones y alianzas políticas? Estoy en el Partido Liberal y soy nuevo en el Partido Liberal. Tradicionalmente existe bastante distancia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional porque fueron los dos partidos tradicionales que compitieron durante más de 100 años. Pero la idea es que nosotros ganemos la candidatura del Partido Liberal y que después haya una alianza de hecho, no una alianza de derecho. O sea, no es que van a aparecer juntos el Partido Nacional con el Partido Liberal, sino las personas del Partido Nacional, sabiendo que en este momento el Partido Nacional está bastante disminuido por asuntos de corrupción y su expresidente preso en los Estados Unidos, la idea es que la gente del Partido Nacional vote por la candidatura mayoritaria que encabezo yo en el Partido Liberal de Honduras. Conocemos que está en proceso del Congreso una serie de reformas electorales, pero que obviamente este proceso se ha demorado, entiendo que también por una presión de parte del oficialismo. ¿Cuál cree ustedes que son las medidas que actualmente serían imperantes para garantizar elecciones justas y transparentes? ¿Y qué efecto puede darse el hecho de que estas reformas no se aprueben en un plazo determinado? Las reformas se han venido arrastrando por 12 años, desde que yo entré a política, las reformas electorales como la ciudadanización de las mesas, o sea, que los representantes en las mesas no pertenezcan a los tres partidos, eso no se ha querido ni cuando eran solamente dos partidos y ahora tampoco. Prácticamente no hay reformas electorales. Entonces, vamos a elecciones intentando siquiera que haya un control biométrico para que quien vote, vote una sola vez. Porque normalmente lo que suele suceder es que especialmente el Partido Libre, por ejemplo, no tiene candidatos en este momento, tiene ya una candidata única que, que era del Consejo Nacional Electoral, que aprendió las mañas en Venezuela en el 2021, que estuvo recién en el fraude que hizo Nicolás Maduro, que pretende eh, ser la candidata única del partido del oficialismo y que realmente no tiene ninguna posibilidad de ganarle a ningún candidato de la oposición, salvo que se haga fraude, que es el fraude que desde hace varios meses están fraguando aquí empleados de Venezuela que fueron entrenados por una mujer llamada Lucena Tibisay, que dirigió los procesos de fraude en Venezuela en la época de Chávez y en la época de Maduro, y que falleció hace un par de años. Desde su partido, ¿qué medidas pueden estar tomando para enfrentar o mitigar esta posibilidad de fraude? Estamos esperando que incluso en las elecciones primarias del próximo 9 de marzo podamos contar con el Centro Carter y con otras organizaciones internacionales que normalmente son veedoras de los procesos electorales en otros países. Pretendemos que podamos lograr el concurso de ellos para que el proceso primario, que normalmente es amañado en Honduras, pueda tener credibilidad y responda a la voluntad popular. Ahora bien, ¿cómo usted visualiza a Honduras luego de 4 años bajo su liderazgo? ¿Y cuáles serían las propuestas prioritarias para poder revitalizar la economía hondureña? Honduras es uno de los países más atrasados de Latinoamérica, producto de gobernantes que no han tenido la visión de descentralizar. Todo lo concentran en el Estado y la mayor parte de los recursos del presupuesto nacional los guardan para el año de la elección, cuando hacen algunas obras y regalan mucho para que la gente, eh, porque no sabe lo que está pasando, no entiende el fondo, el trasfondo, termina votando por los mismos delincuentes de siempre. La idea mía como profesional, con maestría, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y persona que ha trabajado, que conoce el medio y ahora ya con un poquito de experiencia en política, voy a descentralizar el Estado y voy a contratar a los mejores profesionales y además voy a favorecer la inversión que ya me ofrecieron desde el extranjero en mi primer y único año prácticamente de gobierno
como vicepresidente, me ofrecieron miles de millones de dólares para invertir en Honduras en diferentes áreas donde nuestro país está prácticamente virgen. Tenemos 700 kilómetros de playa y solo tenemos 4 hoteles de playa en 700 kilómetros de playa. Tenemos lugares riquísimos, tierras fértiles para poder desarrollar no solamente la agricultura normal que consumimos todos, somos porcentualmente el mayor productor de café de Latinoamérica en base al territorio nuestro, pero hay mucho más que producir de café. Entonces, nosotros sí sabemos cuáles son las áreas prioritarias. El país está prácticamente sin caminos terciarios, sin carreteras primarias, todo está destrozado y en general los que han gobernado se han dedicado a generarle todos los años trabajo a sus amigos empresarios, a sus amigos constructores, para que siempre haya trabajo para hacer remiendos y no para hacer obras definitivas, que es lo que yo pretendo, por ejemplo, con una carretera costera que prácticamente recorre todo el norte del país y que permitirá desarrollar una industria turística. También la parte turística de las famosas ruinas de Copán, que hoy son prácticamente explotadas por Guatemala, que trae a los turistas a conocer por el día y los devuelve a dormir a Guatemala. Tenemos un sur y súper bonito, con un Golfo de Fonseca hermoso, con bonito lugar para playa, con lugares para que la gente pueda venir y realizar diferentes tipos de deporte. Eh, Infortunadamente no está desarrollado. Pretendo construir un puente para conectar una famosa isla llamada la Isla del Tigre, Isla de Amapala, con tierra firme, y desde ahí hacer algo que llaman un tren interoceánico, que no es otra cosa que una carretera de 4 carriles para poder transportar mercaderías entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, algo que en Honduras se viene haciendo desde 1860, hace 164 años, cuando se le entregó a un presidente el dinero y el presidente de aquella época se robó el dinero en nuestro país, de la misma manera que la mayor parte de los presidentes que hemos tenido en Honduras han pensado más en el beneficio personal y de sus amigos que no en el beneficio de sus habitantes. De hecho, hace un par de años probé el café hondureño, era alguno de producción bastante, digamos, de la mejor calidad y es muy bueno, es muy rico. Así que, ¿para qué que hay potencial de explotar? Pero no solamente existe el café, hay subproductos que vienen derivados del café, que se pueden hacer en Honduras con inversiones locales o extranjeras, pero hay demasiadas trabas, hay demasiada burocracia. ¿Por qué? Porque el político hondureño está acostumbrado a hacer que todo se demore para que le ofrezcan dinero, para que acelere, y esto encarece. En Honduras se da el caso que una carretera, por ejemplo, cuyo kilómetro de 4 carriles puede costar $800,000, y en los presupuestos del gobierno aparece costando $10 millones el kilómetro. Entonces, claro, así todas las obras son caras. Pero como yo conozco de números, soy ingeniero, entonces tengo mucha esperanza en poder hacer las cosas a un menor costo, con la colaboración incluso de los propios pobladores de los lugares del interior, que viven prácticamente en paupérrimas condiciones. En el interior de Honduras se vive sin alcantarillado y sanitario, sin acceso al agua potable y sin la posibilidad de tener un medio para transportar las hortalizas y las cosas que se producen para poderlas vender a buen precio. Entonces las venden muy baratas en sus lugares porque no tienen cómo transportarlas. Es realmente sencillo resolver el problema de Honduras, pero hace falta la intención de alguien que no quiera llegar a hacer negocios, sino que quiera llegar a producir para que la gente salga de la pobreza. Y bueno, adicional a la economía, otro de los problemas con los que, bueno, en realidad Latinoamérica se enfrenta y Honduras hace varios años es la inseguridad y el crimen organizado. Bien, sabemos ahora que existe, como usted mencionaba, el riesgo que incluso este dinero llegue a influir en las elecciones. En ese sentido, ¿cuál sería su propuesta y acciones para poder abordar esta problemática? Bueno, lo primero, en Honduras esto se degeneró en los últimos 20 años porque los que llegaron a gobernar
están metidos en el narcotráfico. En Honduras tenemos gobiernos de narcotraficantes desde hace casi 20 años. El que está preso en Estados Unidos está demostrado que era un narcotraficante desde el año 2004. Entonces, estos 20 años hicieron que localmente empezaran a aparecer las maras y pandillas que se convirtieron en distribuidores de la droga localmente, porque a ellos, los narcotraficantes que pasan la droga, que cae en nuestras playas y viaja por el territorio para salir hacia México y los Estados Unidos, a los que colaboran en ese proceso no se les paga en dinero, sino que les pagan en droga. Cuando tú vas a vender droga, tú estás vendiendo algo prohibido y si la gente no te paga, pues la persona que te está dando la droga te puede matar. Y se empezó a degenerar esto en conjunción con que la juventud en Honduras no tiene ninguna alternativa. O sea, en Honduras, por ejemplo, entrar a estudiar es muy difícil porque requiere un costo. En Honduras, el joven ni siquiera tiene para una merienda escolar. La merienda escolar ha sido un negocio de los gobiernos. Entonces el niño llega a la escuela, muchas veces no llega porque la ilusión de un padre es mandar al niño a la escuela no solo a aprender, sino a que por lo menos le den un tiempo de comida, que medio lo mantiene para en la noche darle algo y que se duerme y venga un nuevo día. Entonces, todo esto debe unirse con el desarrollo del deporte. A los niños, especialmente a los hondureños, les encanta el fútbol. Y dentro de mi gobierno, dentro del plan educacional que tiene que ser cambiado porque tiene 80 años de estarse enseñando lo mismo, que no sirve para trabajar, hay que convertirlo en una educación técnica, pero también desde muy niños darles la oportunidad a los niños de practicar un deporte, especialmente el fútbol, para que utilicen todas esas energías que les sobran en fútbol o en otra disciplina, en aprender alguna manualidad. Y eso no lo han querido desarrollar dentro de los gobiernos porque tampoco hay mucho conocimiento. Tuvimos un abogado durante 12 años que estuvo dedicado fundamentalmente a enriquecerse a través del tráfico de drogas. Y ahora tenemos a Mel Zelaya que no tiene ninguna instrucción más que, bueno, mejor no menciono porque ustedes conocen más o menos cuáles son los antecedentes de Zelaya, que quiso dar un golpe de Estado en el año 2009 y se lo evitó la Corte Suprema de Justicia porque estaba violentando el orden constitucional pretendiendo reelegirse en 2009 cuando el periodo de gobierno en Honduras es de solamente 4 años. Muchas gracias, Salvador, por su tiempo en la entrevista. Quisiera que nos comparta un último mensaje que quiera dejar y adicionalmente por dónde lo podemos seguir. Bueno, mi cuenta de Twitter, ahora llamada X, se llama @salvapresidente. Mi cuenta de Instagram, @Salvador Nasraya. Mi cuenta de TikTok, también Salvador Nasraya. Y mi cuenta de Facebook, Salvador Nasraya. La cuenta de Facebook tiene casi 1 millón de seguidores. La cuenta de Twitter tiene como 361,000 seguidores, que son cantidades bastante grandes en un pequeño país como Honduras. Tengo mucha gente, muchos seguidores hondureños que viven en los Estados Unidos y espero que manden sus comentarios y que siempre nos den las sugerencias, aunque tenemos un plan de gobierno que voy a dar a conocer probablemente la próxima semana con 100 propuestas de lo que se debe hacer en Honduras y que yo pretendo hacer cuando llegue al poder el 30 de noviembre de 2025. Creo que será la primera vez que Honduras va a tener a una persona desinteresada que no busca ni enriquecerse ni hacer negocios, sino darle a todos los hondureños la posibilidad de regresar a su país desde los Estados Unidos, poner sus emprendimientos en Honduras y además darle aquí la seguridad a la gente a través de la policía de cada uno de los barrios y colonias, que es la que mejor conoce a las personas que viven en los lugares y que puede defender el barrio ante invasiones extranjeras que puedan venir de otros barrios, maras, pandillas o personas peligrosas. Honduras es un país con una riqueza increíble. Para los que me están viendo que no conocen, en Honduras tenemos verano todo el año. El clima es 23 a 30 grados todo el año, prácticamente no existe época fría. Cuando hace frío aquí, la temperatura baja a 20, a 18 grados.
que es una temperatura primaveral agradable. Hay sol todo el año, podés ir a la playa todo el año. ¿Qué país tiene esa ventaja? Honduras es un paraíso. En 1974 se creó en Honduras una Corporación Nacional de Inversiones. Recuerdo que participaban en eso algunos profesores que yo tenía en aquella época en la Universidad Católica de Santiago y determinaron que Honduras, junto a Brasil, Argentina, México y Venezuela, estaba destinada a ser una de las 5 potencias de Latinoamérica, pero claro, basado en una buena gobernanza que nunca llegó. Muchas gracias por la entrevista, Paz, y un abrazo fuerte a todos los que me escucharon. Gracias, Salvador. Recordarles a todos nuestros suscriptores que pueden ver más coberturas sobre lo que está pasando en Honduras y en otros países de América Latina en www.impunityobserver.com y suscribirse al canal de YouTube.